¿Puede un ser querido que ha partido seguir observando nuestra vida desde el más allá? Esta pregunta ha inquietado a muchos a lo largo del tiempo. Algunos buscan consuelo imaginando que los muertos nos cuidan, mientras otros sienten temor ante esa posibilidad. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? En Eclesiastés 9:5 leemos: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Hay un límite divino entre la vida y la muerte, y solo Dios tiene autoridad sobre ambos reinos. Hoy profundizaremos en este misterio espiritual, explorando lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos y su relación o ausencia de ella con los vivos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido una profunda necesidad de entender lo que ocurre después de la muerte. No es raro escuchar frases como: mi abuelita me cuida desde el cielo, o siento que Él todavía me acompaña. Estas ideas, aunque reconfortantes para muchos, abren una pregunta esencial. ¿Es posible que los muertos vigilen a los vivos? ¿Pueden vernos, escucharnos o incluso guiarnos? El deseo de creerlo suele estar impulsado por el amor, la nostalgia y el dolor de la pérdida. Sin embargo, para encontrar una respuesta verdadera, no podemos basarnos en emociones, tradiciones o suposiciones. Debemos ir a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios, porque solo a través de las Escrituras podemos comprender con claridad el diseño divino sobre la vida, la muerte y lo que sucede después. La Biblia no deja lugar a la especulación cuando se trata del estado de los muertos. En Eclesiastés 9:5-6, Salomón, lleno de sabiduría, inspirada por el Espíritu de Dios, declara con firmeza: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este pasaje no podría ser más claro. Una vez que una persona muere, su conciencia cesa por completo. Ya no siente, no recuerda, no participa ni observa lo que ocurre en este mundo. La muerte, según Dios, no es una continuación de la vida desde otro plano de observación, sino un estado de reposo total, una pausa definitiva hasta el día en que Él decida despertar a los que han partido. Esto puede ser difícil de aceptar para quien está acostumbrado a escuchar mensajes reconfortantes en velorios, donde se afirma que el difunto nos acompaña desde el cielo o que será nuestro ángel guardián. Pero la Biblia nunca enseña que los muertos se convierten en ángeles, ni que permanezcan cerca de los vivos. En realidad enseña que están dormidos, aguardando la resurrección. Jesús mismo usó el término dormir para referirse a la muerte. En Juan 11:11-14, antes de resucitar a Lázaro, dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos no comprendieron, pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús aclaró: Lázaro ha muerto. El lenguaje que emplea nuestro Señor no es casual. Dormir implica reposo, inconsciencia, pero también una esperanza futura, el despertar prometido. Cuando entendemos esto, descubrimos una verdad liberadora. La muerte no es una presencia continua de los difuntos entre nosotros, sino una separación temporal en espera del regreso de Cristo. No hay espectros familiares ni almas errantes que nos siguen en silencio. No hay miradas desde el más allá. Esto lo confirma también el Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
Una vez que el aliento de vida regresa a Dios, el cuerpo vuelve al polvo y con él cesan todos los pensamientos. No hay memoria, no hay juicio, no hay amor ni rencor, no hay visión ni propósito. El alma reposa en manos del Creador. Sin embargo, estas verdades chocan con las ideas que muchas veces heredamos de nuestras culturas o nuestras familias. Ideas que, aunque suenen bonitas, contradicen la revelación divina. Y esta contradicción puede tener consecuencias espirituales profundas. Porque cuando creemos que los muertos están conscientes y activos, abrimos espacio para el engaño. El enemigo de nuestras almas se vale de este error para sembrar confusión. Y muchas veces lo hace disfrazando su voz con la imagen o el recuerdo de un ser querido. Es por eso que Dios se toma tan en serio que comprendamos la realidad espiritual de la muerte, porque no se trata de una simple opinión, sino de una puerta que, si se abre con desconocimiento, puede conducirnos lejos de su verdad. El libro de Job también ofrece luz sobre este asunto. En Job 14, 10 a 12, el hombre de Dios exclama: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta. Hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantará de su sueño. Aquí vemos otra vez la imagen del sueño profundo, del cuerpo que yace sin conciencia hasta que el cielo desaparezca, es decir, hasta el día final. El mensaje es consistente en toda la Escritura. Los muertos no interactúan con los vivos, no nos cuidan, no nos hablan, no caminan entre nosotros. Descansan, esperando el llamado del Señor. Hay quienes podrían mencionar la historia del rico y Lázaro, narrada por Jesús en Lucas 16, como un argumento contrario. Pero al observar con atención, entendemos que esta historia no es una descripción literal del más allá, sino una parábola con propósito doctrinal. En ella, Jesús no está explicando la estructura del mundo espiritual, sino enseñando sobre la justicia divina y la importancia de creer en la palabra de Dios antes que buscar señales sobrenaturales. Así como usó ovejas, semillas y viñas para ilustrar verdades espirituales, también utilizó esta historia como recurso pedagógico, no como afirmación teológica sobre el estado de los muertos. Interpretar literalmente esta parábola contradice toda la enseñanza bíblica coherente que habla de la muerte como un sueño y del juicio como un evento futuro, no presente. La Escritura también nos lleva a reflexionar sobre otro principio clave. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14, 33 leemos: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si los muertos tuvieran la facultad de aparecerse, enviar señales o dar mensajes, el caos espiritual sería inmenso. No sabríamos distinguir entre un verdadero mensaje de Dios y un susurro disfrazado del enemigo. Por eso, Dios, en su sabiduría, ha cerrado ese canal, estableciendo un muro entre los vivos y los muertos, que solo Él podrá romper en la resurrección. Cualquier intento humano de cruzarlo o interpretarlo como un lazo sentimental termina abriendo puertas al engaño. Recordemos el ejemplo de Samuel. En el primer libro de Samuel 28, el rey Saúl, desesperado, consulta a una adivina para hablar con el profeta ya fallecido. Este acto fue condenado por Dios. La mujer, sorprendida, afirma ver a Samuel, pero lo que se manifiesta allí no tiene la aprobación divina. Es un episodio oscuro, y aunque el texto narra lo sucedido, no lo presenta como un modelo a seguir, sino como un ejemplo del deterioro espiritual de Saúl, quien al alejarse de Dios terminó buscando
respuestas en los muertos. El resultado fue trágico. El mensaje no era para edificar, sino para anunciar juicio. Este relato muestra que incluso cuando alguien cree ver o hablar con un muerto, lo que realmente está ocurriendo puede ser una manipulación espiritual, un eco del enemigo que se aprovecha del dolor, del miedo o del apego emocional. Cuando dejamos que la palabra de Dios defina nuestra comprensión de la muerte, encontramos descanso. No necesitamos vivir con miedo a que algún espíritu nos observe, ni tampoco necesitamos mantener altares, fotos, velas o rituales para conectar con los que partieron. El verdadero descanso está en saber que ellos están en manos del Dios justo y amoroso y que nosotros aún tenemos una misión por cumplir en este lado de la eternidad. Cuando confiamos en lo que la Biblia dice, dejamos de cargar con la idea de que nuestros seres queridos fallecidos nos ven o nos juzgan. En cambio, nos enfocamos en caminar en obediencia, sabiendo que lo que hacemos es delante de Dios, no de los muertos. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les explicó con ternura qué esperar de aquellos que han dormido en el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:13 a 14 dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí está la esperanza real, no que ellos estén mirándonos desde las nubes, sino que están en espera, en descanso, guardados en Cristo hasta el día glorioso de la resurrección. Esta verdad no disminuye nuestro amor por ellos, sino que nos llama a vivir con fe, con confianza, con la mirada puesta en la eternidad y no en recuerdos convertidos en prácticas equivocadas. Y si aún el corazón se resiste, si aún sentimos el deseo profundo de imaginar a esa persona amada junto a nosotros, debemos recordar que Dios ha enviado al Espíritu Santo para consolarnos, para acompañarnos y para fortalecernos. No necesitamos buscar compañía espiritual entre los muertos, porque el Consolador, el Espíritu de verdad, está con nosotros cada día. Jesús lo prometió en Juan 14, 16 a 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No estamos solos. No necesitamos evocar a quienes ya partieron, porque el cielo mismo se nos ha acercado en forma del Espíritu que mora en nosotros. Aceptar lo que la Biblia dice sobre la muerte requiere fe. Fe para dejar atrás ideas heredadas. Fe para soltar costumbres que nos parecen tiernas, pero que no están sustentadas en la verdad. Fe para confiar en que el Dios que permitió la partida de un ser amado también se ha hecho cargo de su destino eterno. Pero cuando damos ese paso de fe, experimentamos una libertad sobrenatural. Dejamos de sentirnos observados y comenzamos a sentirnos guiados. No por los ojos de quienes ya murieron, sino por la mirada amorosa de nuestro Padre Celestial que nos acompaña en cada paso. Durante siglos, la idea de que los muertos permanecen cerca de los vivos ha sido una creencia profundamente arraigada en muchas culturas. Algunos piensan que sus seres queridos fallecidos los acompañan, que los protegen o que se manifiestan en momentos difíciles. Otros incluso aseguran haberlos sentido, visto o soñado con ellos de formas que consideran señales claras de su presencia. Estas ideas, aunque ampliamente aceptadas por la tradición popular, no tienen su origen en las Escrituras, sino en una mezcla compleja de emociones humanas, enseñanzas religiosas no bíblicas y raíces espirituales peligrosas. Comprender por qué esta creencia se ha expandido tanto
requiere observar no solo el deseo humano de conexión, sino también el vacío espiritual que muchas veces ha sido llenado con doctrinas ajenas a la verdad de Dios. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre la muerte y el más allá. La muerte genera temor y donde hay temor surgen intentos de consuelo. Uno de los consuelos más comunes ha sido imaginar que quienes han partido no se han ido del todo, que de alguna forma permanecen junto a nosotros. Esta visión es alimentada por frases como «ella me cuida desde el cielo» o «yo sé que él me escucha», que aunque dichas con amor, revelan una distorsión profunda de la verdad revelada por Dios. La razón principal por la que estas ideas se han hecho tan comunes es que apelan a la necesidad humana de continuidad emocional. El duelo no resuelto busca respuestas. El corazón roto desea una señal. La ausencia impulsa al alma a crear una presencia, incluso cuando esa presencia no existe realmente. Pero este consuelo, cuando no está basado en la palabra de Dios, se convierte en un terreno fértil para el engaño. Muchas religiones, incluso dentro del cristianismo popular, han incorporado prácticas que sugieren una conexión activa entre vivos y muertos. Se rezan oraciones por las almas de los difuntos, se les encienden velas, se levantan altares y se piden favores. Estas prácticas, aunque parezcan actos de amor, no tienen fundamento bíblico. De hecho, son contrarias a lo que enseña la Escritura, que nos advierte una y otra vez que los muertos no tienen parte en este mundo. La enseñanza bíblica es clara. Una vez que alguien muere, no queda en algún estado intermedio desde el cual interactúe con nosotros. No permanece en la casa, ni en los sueños, ni en los susurros. Solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte y ha establecido un orden espiritual que no admite interferencias. La proliferación de esta creencia también se debe al fuerte influjo del espiritismo, una corriente que ha sido normalizada en distintas culturas y hasta en los medios de comunicación. Películas, libros y programas han presentado la comunicación con los muertos como algo natural, incluso deseable. Estas representaciones han formado la mente de generaciones enteras, haciéndoles pensar que lo sobrenatural puede ser accesible sin necesidad de Dios. En este terreno muchas personas han confundido lo emocional con lo espiritual, creyendo que una sensación interna o una coincidencia externa es prueba de que el alma de un ser querido los acompaña. Pero lo que se siente no siempre es lo que es. Y el hecho de que algo consuele no lo convierte en verdad. La Biblia enseña que el corazón es engañoso. En Jeremías 17:9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Confiar en lo que sentimos para construir una doctrina sobre los muertos es abrir la puerta al error. Dios no nos llama a guiarnos por emociones, sino por su palabra. Y cuando esta palabra afirma que los muertos nada saben y que sus pensamientos perecen en el mismo día en que mueren, es necesario sujetarnos a esa verdad, aunque contradiga lo que la cultura o nuestros sentimientos quieran imponer. Otro factor que ha reforzado esta creencia es la influencia del catolicismo tradicional, especialmente en regiones donde el Día de los Muertos, las misas por las almas y las oraciones a familiares difuntos son prácticas comunes. Estas costumbres que se presentan como actos piadosos están lejos del modelo que enseñó Jesús. En ningún momento Cristo instruyó a sus discípulos a comunicarse con los muertos o a mantener su memoria como una presencia activa. Todo lo contrario. Dirigió siempre nuestra atención al Padre Celestial, a su reino y a la vida eterna como una promesa futura, no como una conexión presente entre vivos y muertos.
Cuando Jesús lloró por Lázaro, no habló de él como si estuviera cuidando desde el cielo, sino como alguien que dormía, que había muerto y que solo podía regresar por medio del poder de Dios. Este punto es fundamental. En la Escritura no hay un solo caso de un muerto que haya regresado para velar por sus seres queridos o manifestarse por voluntad propia. En cada ocasión donde alguien volvió de la muerte, fue por un acto soberano de Dios, no por iniciativa del difunto. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios resucita a un niño a través del profeta Elías. En el Nuevo Testamento Jesús resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. En todos estos casos el muerto no tenía voluntad ni poder, fue Dios quien actuó. Esto demuestra que no hay alma flotando en libertad con capacidad de visitar o cuidar a los vivos. Las almas están bajo el gobierno absoluto del Creador y solo Él puede mover lo eterno hacia lo temporal. El deseo de sentir a los seres queridos cerca también ha sido avivado por la interpretación equivocada de ciertos sueños. Muchas personas aseguran haber soñado con alguien fallecido y creen que ese sueño es una visita. Pero la Biblia nunca enseña que los muertos se comuniquen a través de los sueños. Dios puede usar los sueños, sí, como lo hizo con José, con Daniel y con otros profetas. Pero siempre fue Dios quien habló, no los muertos. El sueño, por su naturaleza, es un territorio delicado donde nuestra mente procesa emociones, recuerdos y angustias. Confiar en un sueño como si fuera una señal divina, sin el respaldo de la palabra, es un terreno peligroso que puede desviar el corazón y debilitar la fe. También es importante reconocer que muchas personas adoptan estas creencias por falta de conocimiento bíblico. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia espiritual es uno de los principales motivos por los cuales el error se multiplica. Cuando las personas no estudian la palabra de Dios, quedan expuestas a doctrinas falsas, a enseñanzas humanas y a tradiciones sin base divina. Por eso es esencial que cada creyente edifique su entendimiento sobre la roca firme de la Escritura. Allí encontramos claridad, dirección y seguridad, lejos de la confusión que produce el sentimentalismo mal enfocado. El enemigo ha sabido utilizar estas ideas para sembrar engaño. Satanás no necesita que una persona se convierta en atea para apartarla de la verdad. Le basta con que abrace una idea equivocada que lo aleje poco a poco de la pureza del Evangelio. Si una persona cree que su ser querido fallecido le habla, le cuida o le guía, ya no sentirá la misma necesidad de buscar a Dios para recibir dirección. El centro de su fe se desviará, su comunión se contaminará, su discernimiento se nublará. Y es justamente allí donde el enemigo opera, en medio de la confusión, del anhelo, del desconocimiento. Por eso toda enseñanza que sustituya al Espíritu Santo por una supuesta guía de los muertos es una doctrina de error y debe ser rechazada con firmeza, ¿no? A medida que esta creencia se ha asentado en las mentes, también ha tomado formas más sutiles. Se habla de energías, de presencias, de señales en forma de mariposas, canciones, luces o aromas. Estas interpretaciones han sido aceptadas incluso por personas de fe, que las asumen como evidencia de que el alma del difunto aún ronda el entorno. Pero el Espíritu de Dios no se manifiesta por asociaciones simbólicas vacías. Él habla por medio de su palabra, de su Espíritu y de su iglesia. Todo lo demás, si no está claramente respaldado por la verdad bíblica, debe ser desechado como un riesgo espiritual. Aceptar que los muertos no vigilan a los vivos no significa olvidarlos ni dejar de amarlos. Significa amar la verdad más que la emoción. Significa honrarlos correctamente.
no atribuyéndoles un rol que no tienen, sino confiando en que están en manos del único que puede juzgar con justicia y guardar con misericordia. Significa dejar que el consuelo venga de Dios y no de una fantasía emocional. Significa caminar en la luz y no en la sombra de creencias heredadas. Y sobre todo, significa reconocer que solo Cristo es el mediador entre el cielo y la tierra, el único camino, la única puerta, la única voz que puede guiarnos sin error. En Isaías 8, 19 a 20 encontramos una advertencia precisa. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este pasaje condena de forma tajante cualquier intento de buscar respuestas en los muertos. Dios nos llama a consultarlo a Él, a ir a su palabra, a permanecer firmes en la luz. Cualquier doctrina, experiencia o creencia que no se alinee con lo que está escrito debe ser descartada, porque no proviene de Él. El mundo seguirá promoviendo ideas contrarias. Las culturas seguirán celebrando la muerte como un puente de conexión. Las películas seguirán pintando la imagen de abuelos protectores y almas que regresan a terminar asuntos pendientes. Pero el pueblo de Dios está llamado a vivir por fe, no por vista, a caminar en verdad, no en apariencias, a fundamentar su esperanza en la promesa del regreso de Cristo, no en la ilusión de que los que partieron aún nos observan. La verdad bíblica es suficiente, es clara, es segura, y en esa verdad encontramos libertad. Cuando una mentira es creída por mucho tiempo, se convierte en tradición, pero cuando la verdad es abrazada, la tradición cede su lugar. La palabra de Dios no necesita adornos ni excusas, es luz para el alma, y esa luz disipa la niebla que han dejado siglos de error y confusión. El consuelo real no se encuentra en imaginar que los muertos nos acompañan, sino en saber que Dios está con nosotros, que su Espíritu no nos deja y que su promesa es firme. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta entonces permanecen dormidos. Hasta entonces nuestra guía es el cielo, no los recuerdos. Y hasta entonces nuestra fe debe estar anclada en lo eterno, no en lo emocional. En el corazón humano hay un anhelo profundo por conexión, pero ese anhelo solo puede ser plenamente satisfecho por la presencia de Dios, no por la invención de presencias ajenas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, su palabra, su espíritu, su consuelo. No necesitamos construir puentes con los muertos cuando tenemos acceso directo al trono del Dios vivo. Esa es la verdad que libera, sostiene y transforma. Y esa es la verdad que, una vez comprendida, no deja espacio para el engaño. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha sido claro en cuanto a las prácticas espirituales que aprueba y aquellas que aborrece. No todo lo que parece espiritual es santo y no toda experiencia sobrenatural proviene de Él. En este punto del camino es necesario detenerse a observar una verdad contundente. La Biblia condena expresamente cualquier intento de comunicarse con los muertos. Este mandato no nace de una postura religiosa cerrada, ni de una simple norma ritual del Antiguo Testamento, sino de la realidad espiritual profunda que envuelve al mundo invisible. Cuando una persona intenta abrir una puerta hacia el más allá con la intención de contactar a un ser querido, fallecido, lo que está haciendo en realidad es traspasar los límites establecidos por Dios y entrar en un territorio que Él mismo ha sellado para la protección de nuestras almas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, se encuentra una de las advertencias más directas y solemnes respecto a esta práctica. El versículo 10 al 12 declara:
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje no deja margen de ambigüedad. Consultar a los muertos no solo es un acto indebido, sino que se clasifica como abominación, un término que en la Biblia se reserva para lo que Dios rechaza con mayor repudio. Lo que para algunos puede parecer un acto de amor o un intento de consuelo, para Dios es una infracción espiritual grave. El contexto en el que fue dada esta instrucción también revela mucho. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, donde los cananeos practicaban abiertamente la necromancia, la consulta de espíritus y otras formas de ocultismo. Dios les ordenó destruir esas costumbres y no imitarlas, porque sabía que esas prácticas eran una puerta directa a la corrupción espiritual. Lo que muchas culturas habían normalizado como parte de su herencia religiosa o su visión del mundo, Dios lo identificó como una fuente de perdición. No hay armonía posible entre la santidad divina y las prácticas que buscan manipular el reino espiritual fuera de su voluntad. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, se relata cómo el rey Manasés cayó en una profunda decadencia espiritual. El versículo 6 dice: y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, y consultó adivinos y encantadores, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Manasés no solo fue responsable de corromper la nación, sino que su comportamiento se convirtió en una ofensa directa a Dios, una provocación a su santidad. Este ejemplo muestra que la consulta de los muertos no es una acción neutral, sino una transgresión activa que aleja al ser humano del propósito divino. La gravedad del asunto se intensifica cuando se comprende que no existe un canal legítimo por el cual un ser humano pueda contactar al alma de un difunto. Dios ha establecido una separación clara entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y toda supuesta manifestación o respuesta que provenga de esa práctica no puede tener otra fuente que no sea espiritual, pero no divina. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que se presenta como hermoso, luminoso o familiar tiene su origen en Dios. El enemigo ha perfeccionado el arte del engaño y muchas veces se vale de rostros conocidos, voces queridas y sensaciones de paz para disfrazar su obra destructiva. El deseo de comunicarse con los muertos muchas veces nace del dolor. Quienes han perdido a un ser querido se ven tentados a buscar consuelo a través de experiencias que prometen contacto, pero que no llevan a la verdad. Este tipo de consuelo es falso porque no proviene del Espíritu de Dios, sino de una manipulación espiritual que busca mantener al alma atada a lo terrenal. En lugar de buscar consuelo en la presencia del Señor, muchos terminan abriendo su vida a influencias que les roban la paz, la pureza y el discernimiento. Dios nunca guía a sus hijos a buscar respuestas en los muertos. Al contrario, los invita a confiar plenamente en su guía, su consuelo y su promesa de vida eterna. Un caso particularmente revelador se encuentra en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl, desesperado por una respuesta divina que no llegaba, decidió consultar a una adivina en Endor para que invocara al profeta Samuel. Este acto fue una clara rebelión contra la ley de Dios. Aunque el texto describe que la mujer invocó a Samuel, el relato entero está rodeado de oscuridad y condena. Saúl no volvió a recibir dirección divina después de ese episodio.
Su muerte fue inminente y su reinado terminó en derrota. La intervención que tuvo no trajo restauración, ni consuelo, ni dirección verdadera. Al contrario, fue el principio de su caída definitiva. Este relato demuestra que incluso si una experiencia parece sobrenaturalmente real, si no está autorizada por Dios, sus consecuencias siempre serán espiritualmente destructivas. En Isaías 8, 19 a 20 encontramos otra advertencia que reafirma esta verdad. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esta exhortación es contundente. Nos llama a rechazar cualquier forma de comunicación con los muertos y a regresar a la Escritura como única fuente segura de revelación y orientación. Lo que no se alinea con la palabra de Dios no proviene de la luz. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron utilizados por Dios para reprender al pueblo cuando caía en estas prácticas. En Miqueas 5, 12, 13 leemos: Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y destruiré tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Este pasaje profetiza una limpieza espiritual que Dios haría en medio de su pueblo, eliminando toda fuente de adivinación y toda figura que pretendiera representar una conexión con el mundo espiritual sin su aprobación. Dios no comparte su gloria ni permite interferencias. Él es celoso de su autoridad, de su voz y de la relación que quiere tener con cada uno de nosotros sin intermediarios ilícitos. El deseo de conocer el destino de los muertos o de recibir mensajes de ellos nunca debe superar nuestra confianza en la justicia y la soberanía de Dios. Él es fiel para guardar a quienes mueren en Él y justo para juzgar a los que se apartan. Su juicio es perfecto y su cuidado no cesa con la muerte. Cuando Él guarda, guarda para siempre. No necesitamos buscar respuestas en el mundo invisible si ya tenemos la promesa del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. En Juan 14, 26 Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el único Espíritu con el que el creyente debe tener comunión. Todo lo demás es una distorsión del diseño divino. Quienes han sido llamados a caminar con Dios deben entender que la vida espiritual se construye sobre verdades absolutas. No hay espacio para prácticas híbridas que mezclen lo santo con lo profano. Cuando el pueblo de Israel quiso mezclar la adoración al Dios verdadero con los ídolos de las naciones, fueron severamente corregidos. En Zacarías 10:2, Dios señala la raíz del problema. Porque los terafines han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han contado sueños vanos, vanamente consuelan. Por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Aquí se revela que los sueños y visiones ajenos a la voluntad de Dios no solo son vanos, sino que terminan desviando al pueblo, dejándolo sin dirección verdadera. Aceptar esta verdad es una invitación a la pureza espiritual. Es un llamado a cerrar toda puerta que haya sido abierta mediante rituales, prácticas familiares, altares, velas, oraciones dirigidas a los difuntos o consultas con personas que dicen tener la capacidad de conectarse con el más allá. La obediencia a Dios incluye la decisión consciente de rechazar todo aquello que Él ha declarado como abominable. El arrepentimiento verdadero se manifiesta cuando se renuncian no solo las acciones visibles,
sino también las creencias erróneas que las motivan. La iglesia primitiva también entendía este principio. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se narra que muchos creyentes, al comprender la verdad del Evangelio, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. No querían conservar ningún vínculo con lo oculto, por inocente que pareciera. Este acto fue una señal de arrepentimiento profundo y de deseo de consagración. Quien quiere seguir a Cristo de forma íntegra no puede sostener creencias ni prácticas que contradicen su palabra, aunque le hayan sido enseñadas desde la infancia o le parezcan inofensivas. El camino de la fe exige discernimiento. No todo lo que se presenta como espiritual viene de Dios. No todo lo que brinda consuelo momentáneo produce libertad verdadera. El único que tiene palabras de vida eterna es Jesucristo. El único que tiene poder sobre la muerte es Él. Y el único que debe ser buscado como guía, maestro y consolador es el Espíritu Santo. Fuera de esta verdad no hay seguridad espiritual, solo confusión, vacío y error. Este es un momento para evaluar con sinceridad lo que se cree y lo que se ha practicado. Si alguna vez se ha participado en rituales dirigidos a los muertos, si se ha guardado la esperanza de que un ser querido sigue presente, o si se ha buscado guía fuera de Dios, este es el tiempo para cerrar esa puerta con decisión y firmeza. Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar, pero requiere un corazón limpio y una mente renovada. La vida espiritual no se construye sobre tradiciones humanas, no, sino sobre la revelación divina. Y esa revelación ha sido dada de forma suficiente, clara y eterna en su palabra. El llamado de Dios es a la santidad, no solo en conducta, sino en creencia. No solo en lo que hacemos, no, sino en lo que sostenemos como verdad. En Apocalipsis 21:8 se declara que los que practican lo oculto no heredarán el reino de Dios. Esta advertencia no está dirigida únicamente a los practicantes abiertos de brujería, sino también a aquellos que en secreto mantienen una comunión con prácticas que Dios ha condenado. La obediencia es la marca de los verdaderos hijos de Dios. Y esta obediencia se manifiesta también en nuestra manera de tratar lo sagrado. Los muertos no vigilan a los vivos, no hablan, no susurran, no regresan, y Dios no permite que se les consulte. Todo intento de hacerlo se convierte en una puerta al error, al engaño y a la ruina espiritual. La verdadera guía, la verdadera voz y la verdadera dirección solo pueden venir de lo alto, del Dios que vive y permanece para siempre. A Él se debe acudir, a Él se debe escuchar y en Él debe descansar todo corazón que anhela la verdad. Porque solo Él es fiel para guiar, consolar y salvar. Existen momentos en los que las personas aseguran haber tenido experiencias que interpretan como visitas de sus seres queridos fallecidos. Algunos relatan haber sentido una presencia familiar, otros describen haber visto figuras conocidas en sus habitaciones durante la noche. Y no falta quien afirme haber recibido mensajes o señales supuestamente provenientes del más allá. Estas vivencias, aunque intensas y emocionalmente impactantes, no pueden ser interpretadas como evidencia de que los muertos estén entre nosotros. Cuando no se comprenden a la luz de la palabra de Dios, se convierten en terreno fértil para la confusión espiritual y para la infiltración de fuerzas que no tienen su origen en el cielo. Afirmar que los muertos se manifiestan, envían mensajes o nos visitan es desconocer la naturaleza espiritual del mundo que la Biblia revela y es también ignorar las estrategias del enemigo que desde el principio ha buscado disfrazarse con aquello que el corazón desea ver. La Escritura es clara en declarar que después de la muerte
el ser humano queda sin conocimiento, sin capacidad de acción y sin vínculo alguno con los asuntos de los vivos. Esta verdad no cambia, aunque la experiencia personal parezca decir otra cosa. Eclesiastés 9, 5 a 6 afirma: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta declaración elimina por completo la posibilidad de que un fallecido tenga la facultad de intervenir en la vida de los vivos, mucho menos de regresar a comunicarse o enviar mensajes desde otro plano. Si según Dios ya no tienen parte en lo que ocurre en este mundo, entonces cualquier manifestación que se presente como tal no puede tener su origen en las almas de los difuntos, sino en otra fuente. En 2 Corintios 11:14 el apóstol Pablo hace una advertencia crucial. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este pasaje desenmascara la estrategia más efectiva del adversario: presentarse con una apariencia que inspire confianza, ternura o incluso consuelo. En este contexto, hay que entender que las supuestas apariciones de familiares fallecidos, los sueños que parecen mensajes o las voces que susurran palabras de aliento pueden ser mecanismos de manipulación espiritual para desviar al creyente de la verdad y sembrar una dependencia emocional hacia una mentira disfrazada de afecto. Cuando se cree que un muerto ha regresado para ayudar, acompañar o cuidar, lo que se ha aceptado sin saberlo es una falsificación. Y esa falsificación, si no se confronta con la verdad bíblica, termina por erosionar la confianza en el único que realmente puede guiar y consolar, el Espíritu Santo. El problema no es solo la experiencia en sí, sino lo que produce en el corazón de quien la vive. Estas manifestaciones generan una apertura emocional intensa, y allí es donde se establece el lazo con la mentira. El alma comienza a confiar en lo que sintió, en lugar de lo que Dios ha dicho. Se convierte así en presa fácil del engaño, porque todo lo que no se alinea con la palabra, por más conmovedor o real que parezca, no puede ser considerado seguro. El creyente que decide interpretar una experiencia sobrenatural sin pasarla por el filtro de las Escrituras, camina por un terreno inestable. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de discernir qué espíritu lo originó. Y la Biblia no da espacio para ambigüedades. Si no proviene de Dios, no debe ser aceptado, seguido ni promovido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús relata una historia donde el rico clama desde el Hades y pide que Lázaro regrese del lugar de los muertos para advertir a sus hermanos. Pero la respuesta de Abraham es definitiva. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta respuesta revela que Dios no utiliza a los muertos para enviar advertencias o para comunicarse con los vivos. Él ya ha dado su palabra y es a través de ella que habla, corrige, guía y consuela. El retorno de un muerto no es parte del plan de Dios para traer revelación o dirección. El mensaje es completo. La Escritura es suficiente. Y cualquier intento de buscar fuera de ella lo que ya ha sido dicho es un acto de incredulidad que puede abrir la puerta a espíritus de confusión. El mundo espiritual no está vacío. No todas las cosas que parecen sobrenaturales son producto de la imaginación. La Biblia enseña que existen seres espirituales que operan con intención de engañar. En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto es una advertencia seria. No todo espíritu es benigno y no toda manifestación espiritual es señal de aprobación divina. Hay un conflicto activo, invisible, que se libra en los ámbitos celestiales. Y una de las formas más sutiles y efectivas de ataque es la imitación. El enemigo no necesita provocar terror para engañar. Le basta con reproducir el rostro de alguien amado, simular su voz o evocar un recuerdo. Su objetivo no es el espectáculo, sino la desviación del alma. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, se habla de espíritus de demonios que hacen señales para seducir a los reyes de la tierra y arrastrarlos a la guerra. La mención de señales no debe entenderse solo como milagros visibles, sino como manifestaciones que aparentan venir de Dios o del mundo de los muertos. Las señales tienen la capacidad de convencer, pero si no se originan en la verdad, producen esclavitud. El error espiritual, que comienza como una pequeña desviación, termina muchas veces en una ceguera completa. Y quienes insisten en creer que los muertos se aparecen para guiar o consolar, terminan sosteniendo una teología basada en emociones y no en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas palabras no pueden ser ignoradas. El objetivo del engaño espiritual es seducir incluso a los que conocen la verdad. Por eso el criterio para discernir no puede ser lo que se ve o se siente, sino lo que ha sido revelado en las Escrituras. El creyente no camina por sensaciones, camina por fe. No interpreta sus sueños según su deseo, los somete a la palabra. No sigue visiones sin dirección divina, se rige por lo que Dios ya ha dicho. La verdad no cambia porque alguien afirme haber tenido una experiencia poderosa. Si esa experiencia contradice la Escritura, entonces no puede ser aceptada, aunque haya sido profundamente emocional. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, se establece que nada debe añadirse ni quitarse a lo que ha sido revelado. Esta declaración implica que no habrá nuevas formas de comunicación con el mundo espiritual fuera de las que Dios ya ha aprobado. Buscar un mensaje de parte de un difunto es un intento de agregar algo a la palabra. Interpretar una aparición como si fuera una revelación celestial es asumir una autoridad que solo pertenece a Dios. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro consolador, no se necesita otro. Cualquier otra voz que busque ocupar ese lugar debe ser rechazada, incluso si imita con perfección a un ser amado. La fidelidad a Dios se demuestra en la obediencia a su forma de hablar, no en la búsqueda de nuevas experiencias. El error espiritual no siempre comienza con una negación abierta de la verdad. Muchas veces se inicia con un acto de ternura mal dirigido, con una vela encendida a una fotografía, con una conversación interna que se convierte en hábito, con una canción dedicada a cada aniversario. Y aunque estas acciones parezcan inofensivas, su poder está en lo que sostienen. La idea de que el alma de un difunto aún ronda, aún escucha, aún responde. Ese pensamiento, cuando se asienta, reemplaza la verdad. Y donde se reemplaza la verdad, comienza el terreno del engaño. El pueblo de Dios está llamado a permanecer firme en la verdad. No puede mezclarse con las costumbres de las naciones que no conocen al Señor. En Deuteronomio 18 la advertencia fue específica. No se halla en ti quien consulte a los muertos. Esta instrucción no se refiere solo al acto ritual, sino a toda intención del corazón
que busque conexión con quienes ya partieron. La consulta comienza mucho antes que el acto visible. Comienza en la creencia, en el deseo, en la apertura. Por eso, el arrepentimiento debe ser completo. No basta con evitar la sesión espiritista si se sigue creyendo que el difunto está cerca. No basta con no hablarle si se sigue esperando que envíe una señal. La obediencia a Dios demanda limpieza de mente, de corazón y de intención. Quienes desean vivir en libertad espiritual deben cerrar toda puerta abierta por la emoción o por la tradición. La manifestación de un rostro familiar en un sueño, la sensación de una presencia conocida, la visión fugaz de una silueta. Todo esto puede ser el disfraz de un espíritu inmundo que busca establecer un vínculo. Si se le otorga credibilidad, si se le da lugar, entonces se abre la vía para una influencia continua que traerá confusión, ansiedad y dependencia emocional. Solo la verdad puede romper ese ciclo. Solo la luz de la palabra puede disipar esa sombra. Y solo la comunión con el Espíritu Santo puede llenar el vacío que la pérdida dejó. El creyente está llamado a caminar con los ojos puestos en lo eterno, no en lo emocional. A confiar en la promesa de resurrección, no en los susurros del alma. A edificar su fe sobre la roca firme de Cristo, no sobre la arena movediza de una experiencia subjetiva. La verdadera libertad espiritual comienza cuando se renuncia a todo lo que no proviene de Dios, aunque parezca bueno. Porque no todo lo bueno es santo y no todo lo que consuela es verdadero. Lo que consuela hoy puede encadenar mañana si no viene de la fuente correcta. Aceptar lo que Dios ha dicho sobre la muerte es un acto de fe. Y la fe no necesita pruebas visibles, necesita verdad revelada. La revelación ya ha sido dada. No es necesario que los muertos regresen para traer paz. Esa paz fue comprada por Cristo. No es necesario que aparezcan para protegernos. Nuestra protección está en el Señor. No es necesario que hablen para guiarnos. Tenemos al Espíritu Santo, nada falta, nada debe añadirse. Todo lo necesario ya ha sido entregado en Cristo y en su palabra. Todo lo demás es distracción, todo lo demás es ruido. Y cuando el corazón comprenda esto, se cerrará la puerta al error y se abrirá un camino de libertad. La esperanza no está en lo que se manifiesta desde la sombra, sino en lo que ha sido declarado desde la luz. Los muertos no vigilan a los vivos, no regresan, no guían, no susurran. Y cualquier cosa que pretenda hacer ellos no lo es. Dios ha puesto un límite y ese límite no debe cruzarse. El que escoge creerlo y vivirlo camina en la verdad. Y la verdad siempre es el único camino hacia la libertad que permanece. A lo largo del caminar cristiano, una de las verdades más poderosas que el creyente puede abrazar es que la muerte no es el final para quienes han confiado en el Señor. En medio del dolor por la pérdida de un ser amado, la Biblia ofrece una esperanza firme, no construida sobre suposiciones emocionales ni sobre imágenes reconfortantes, sino sobre una promesa sellada por Dios mismo. Quienes mueren en Cristo no están vagando, observando o tratando de comunicarse con nosotros. Están en un estado de reposo sagrado, aguardando el cumplimiento glorioso de la resurrección prometida. El apóstol Pablo escribió con claridad en primera a los Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta afirmación no solo consuela, sino que establece una verdad inamovible. Los que duermen en Cristo están seguros en sus manos, en espera del gran día. Este reposo no es una ausencia vacía, ni un limbo de incertidumbre. Es un descanso consciente solo para Dios,
no para el alma humana que cesa toda actividad y pensamiento hasta el retorno del Señor. La imagen del sueño que Jesús utilizó en múltiples ocasiones para hablar de la muerte es profundamente significativa. Así como el sueño natural no es permanente, tampoco lo es la muerte para el justo. En Juan 11:11, antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Esta expresión muestra que, aunque el cuerpo regresa al polvo, hay una esperanza viva para el alma que ha creído. Y esa esperanza no está en vigilar a los vivos, ni en comunicarse con ellos, sino en el encuentro futuro con el Salvador. Filipenses 1:21 a 23 también nos recuerda que para el creyente morir es ganancia. Pablo habla de su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta expresión no describe una participación activa del difunto en los asuntos de la tierra, sino una entrega plena en las manos del Señor. Estar con Cristo no significa estar de vuelta entre los hombres, sino estar en la presencia de aquel que da descanso eterno. La paz que esto ofrece no necesita adornos ni explicaciones externas. Saber que los que han partido en fe están guardados por Dios debería traer más consuelo que cualquier idea humana de presencia continua o vigilancia espiritual. Confiar en lo que Dios ha dicho es la única base segura para atravesar el duelo sin caer en el error. Quienes han muerto en Cristo no sufren, no se manifiestan, no deambulan. Su destino está asegurado, descansan en la promesa que no falla, aguardando el sonido de la trompeta que marcará el comienzo de la eternidad. Esa es la esperanza del creyente, y esa esperanza no defrauda. Cuando el corazón atraviesa el duelo, es natural buscar formas de recordar, de rendir honor a quienes ya no están físicamente. Pero para hacerlo de manera que agrade a Dios, es fundamental separar la honra legítima de las prácticas que desvían del propósito eterno. La Biblia enseña que la muerte no rompe el valor de una vida vivida con fe, y por tanto recordar a quienes han partido debe nacer del amor, no del temor o de la superstición. Honrarlos no consiste en elevar altares, prender velas o hablarles como si aún estuvieran presentes. Honrarlos es vivir con gratitud, con memoria limpia y sobre todo con fidelidad a la verdad revelada. La honra genuina comienza cuando comprendemos que los muertos no pueden recibir nuestras palabras ni nuestras acciones pueden modificar su destino. En Lucas 16, el relato del rico y Lázaro muestra con claridad que hay una gran separación entre este mundo y el lugar al que van los muertos. Nadie puede cruzar de un lado a otro. Por eso, todo acto que pretenda comunicar o influenciar desde aquí lo que ocurre allá carece de fundamento bíblico. Dios no nos ha llamado a mantener vínculos espirituales con los que partieron, sino a caminar con integridad delante de Él, confiando en su justicia perfecta. Recordar no es malo, olvidar sería negar la obra de Dios en aquellos que amamos. Pero el recuerdo debe llevarnos a agradecer, a valorar lo que Dios hizo a través de ellos y a comprometernos con la fe que profesaron. En Hebreos 13:7 se nos exhorta: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta instrucción no nos dirige a buscar contacto con los fallecidos, sino a mirar el legado de fe que dejaron y a responder con una vida transformada. Esa es la honra que edifica, la que glorifica a Dios. El error comienza cuando el recuerdo se transforma en dependencia emocional o en prácticas que pretenden mantener viva una conexión espiritual. Hablar con los muertos, esperar señales de ellos o pensar que están presentes en momentos especiales no honra su memoria, sino que desacredita la suficiencia de Dios como único guía y consolador. En lugar de traer paz,
Estas prácticas mantienen el alma atada a una ilusión, impidiendo que el duelo se convierta en madurez espiritual. Honrar bíblicamente es soltar con confianza, es entregar a Dios lo que no podemos cambiar y caminar con la certeza de que todo está en sus manos. Lo más hermoso que podemos hacer por quienes han partido es vivir con fidelidad a Cristo, mostrar que el impacto de sus vidas no murió con ellos, sino que florece en cada decisión que tomamos bajo la dirección de Dios. La verdadera honra no mira hacia atrás buscando señales, sino que avanza con firmeza, llevando el fruto de lo que un día fue sembrado. Así se honra con verdad, así se honra con fe. Si todo lo que hemos explorado hasta aquí nos ha llevado a reconocer que los muertos no vigilan a los vivos, entonces la verdadera pregunta que permanece es esta: ¿qué hacemos nosotros con la vida que aún tenemos? La Biblia no nos llama a mirar hacia atrás, esperando señales del más allá, sino a levantar la mirada hacia el propósito eterno que se despliega aquí y ahora. Cada día que vivimos es una oportunidad sagrada para decidir a quién escuchamos, a quién seguimos y en quién confiamos. No necesitamos voces desde las tumbas cuando tenemos la palabra viva del Dios eterno resonando con claridad. No necesitamos una presencia que viene del pasado cuando el Espíritu Santo habita en el presente. El Señor no nos ha dejado solos ni un instante. Él no observa desde lejos, camina con nosotros. Mientras el mundo busca respuestas en lo oculto, el cielo nos extiende una verdad luminosa y suficiente. Hoy es el momento de romper con todo lazo falso, de cerrar puertas que nunca debieron abrirse y de vivir con la libertad gloriosa que solo puede dar la verdad. Ya no hay confusión cuando se camina con la luz. Ya no hay vacío cuando se vive bajo el cuidado del Dios vivo.